Bueno, muy buenas tardes para los asistentes, tanto presenciales como virtuales, a estas las reuniones, los encuentros que tenemos con familias y acudientes de pacientes con enfermedad mental. Les recordamos a las familias que se están vinculando por primera vez a través del Facebook Live que estas reuniones las realizamos cada 8 días de 1 a 2 de la tarde. Están también cordialmente invitados a la asistencia de manera presencial a estos encuentros. De esa manera, tanto los presenciales como los virtuales pueden participar activamente frente al tema que se esté abordando con inquietudes que susciten el mismo tema. Cada 8 días, como les estoy informando, asisten diferentes profesionales que trabajamos con el hospital mental. En el día de hoy tenemos la presencia de la doctora María Camila Tamayo, médica residente en psiquiatría, que se encuentra en proceso de rotación con nosotros. Ella va a trabajar uno de los temas que son supremamente importante, una de las patologías que acá se manejan y es la esquizofrenia. Eh, Tratemos que al final de la exposición de la doctora logremos anotar o los que están presentes hacer las preguntas respectivas que genere el tema. Recordemos también que estas reuniones son no tanto magistrales, sino que son participativas, porque la idea es que ustedes salgan con conceptos muy claros para sus casas. Quienes estén escuchando el tema en cualquiera de las dos modalidades, presencial o virtual, traten de compartir estos conceptos en casa con el resto de familia. Tratemos de invitar a otros integrantes de la comunidad que ustedes consideren se pueden beneficiar del tema, porque de esa manera hacemos mayor difusión y aclaramos más algunas de las dudas que esto que es la enfermedad mental nos puede generar. Tratemos también, además de, eh, durante la reunión, nuestra comunicadora social pasará por el chat el registro de asistencia. Por favor, necesitamos que nos colaboren quienes están de manera virtual en llenar ese formulario, porque es una manera de ver el impacto que realmente estas reuniones están teniendo con ustedes. Muchas veces las familias hacen es un comentario, buenas tardes, mi nombre es tal o soy la familiar de tal paciente, pero eso no representa un registro de asistencia. Tratemos de la hojita que nos envían por el chat, le damos link, ahí nos abre el registro y lo podemos llenar. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a la doctora María Camila y agradecemos pues la participación. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Entonces, a lo largo de esta charla que vamos a hablar hoy de esquizofrenia, vamos a estar compartiendo 10 mitos que son cosas que hemos escuchado, que creen las familias o los amigos de los pacientes que sufren de esta enfermedad. Ustedes que nos acompañan acá presencial pueden levantar la mano si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, y a través del chat nuestra comunicadora social también nos va a estar compartiendo las dudas o experiencias que surjan en el chat. Entonces vamos a empezar. Como les dije, vamos a hablar de 10 mitos, o sea, 10 cosas falsas que de pronto cree la mayoría de la gente sobre los pacientes que sufren de esta enfermedad. Entonces, el primer mito es que la esquizofrenia es una enfermedad rara. Bueno, la esquizofrenia le da a 1 de cada 100 personas, o sea que si nosotros fuéramos, por ejemplo, en el metro de Medellín, en un vagón que hay 100 personas, una de esas personas tiene esquizofrenia, lo que quiere decir que no es una enfermedad huérfana ni pertenece a las enfermedades raras, sino que tiene una incidencia del 1% en todo el mundo. Además, la esquizofrenia es un poquito más prevalente en los hombres y en las mujeres, pero la prevalencia es muy similar en ambos géneros. La esquizofrenia es igual en todas las clases sociales, en la mayoría de países donde se ha estudiado la epidemiología, tienen la misma incidencia, o sea que le puede dar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con cualquier clase social y con cualquier otra característica.
El segundo mito es que es una enfermedad causada por el vicio. Es un mito muy común. Muchas personas creen que de pronto el consumo de marihuana o de alguna otra sustancia es la causante de la esquizofrenia. Sin embargo, como vemos en la siguiente diapositiva, la esquizofrenia tiene muchos factores que pueden haber desencadenado el primer episodio. Estos factores son factores hereditarios, o sea, de los genes que vienen de nuestra familia de hace muchos años. Puede haber habido una predisposición o algún otro familiar que también sufra la enfermedad y eso se va transmitiendo de generación en generación. El segundo son los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales influyen muchas cosas. Por ejemplo, el consumo de sustancias puede ser una de las cosas que predispongan a la enfermedad. Las situaciones difíciles, por ejemplo, en los barrios, las situaciones de violencia, accidentes que sufran las personas, incluso hay personas que tienen cosas buenas en la vida, por ejemplo, ganarse la lotería, y este es como uno de los factores estresantes que pudieron haber desencadenado la enfermedad. Sobre los neurotransmisores, en el cerebro nosotros tenemos unas sustancias que nos permiten como estar conectados con la realidad y desempeñarnos en el día a día. En la esquizofrenia hay una especialmente que se llama dopamina, entre otras, que tiene una alteración en estos pacientes y de pronto hace que se causen estas distorsiones, o sea, como confusiones de la realidad y los síntomas que vemos en los pacientes que tienen esta enfermedad. Y las alteraciones del cerebro son que cuando se le hacen imágenes del cerebro a los pacientes con esquizofrenia, se han notado que el cerebro de ellos funciona en algunas partes diferente a lo de los demás. Entonces, como vemos, hay muchos factores que no es solo una causa, así como a mí me picó una serpiente, entonces me dio una hinchazón en una mano, que fue una causa, sino que son muchas causas que se han sumado a lo largo de la vida de los pacientes y que finalmente llevaron a el desarrollo de esta enfermedad. El tercer mito es que es causado por un maleficio, brujería, que es un castigo de Dios, que puede ser algo común. Incluso pues hay historias de pacientes que han estado como en exorcismos, en iglesias, porque por las manifestaciones se cree que de pronto es algo muy mágico. Sin embargo, es muy importante entender que la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro. Es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, así como se enferma el corazón, se enferman los pulmones, los riñones. Esta es una enfermedad del cerebro y por eso se trata como el resto de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un infarto, a uno nadie le dice ponga de su parte, ayúdese, es que usted es el culpable de que le haya dado un infarto, sino que lo llevan al médico, ¿cierto? Esto pasa en la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que tiene un origen biológico, o sea, como cualquier otra enfermedad, y se desarrolla por una alteración, como les dije, de las sustancias y de la forma del cerebro. El cuarto mito es que todos los que sufren de la mente tienen el mismo diagnóstico y se tratan igual. Algunas veces pensamos que, por ejemplo, cuando las personas están tristes o cuando las personas están más felices de lo normal o están hablando cosas que de pronto no son muy coherentes, es porque todos tienen la misma enfermedad. Por ejemplo, que todos tienen esquizofrenia. Sin embargo, cada paciente es diferente y hay muchas razones por las que uno puede tener manifestaciones como las que se ven en la esquizofrenia, pero el caso debe ser individualizado. Cada persona debe ser vista por un psiquiatra o por un médico general que después lo dirija al psiquiatra para poder mirar cuáles son las condiciones que pudieron haber llevado a esta persona a la enfermedad y cuáles son las manifestaciones específicas de cada persona, cómo se desarrolló la enfermedad, cómo era la persona desde su infancia, si sufrió alguna vez algún accidente y descartarle otras causas diferentes que puedan causar manifestaciones parecidas, como por ejemplo problemas de azúcar, infecciones como la meningitis, por ejemplo, en los más ancianos una infección urinaria. Hay muchas razones por las que uno puede tener como unas alteraciones con la realidad, por eso es muy importante que cada persona consulte y cada persona reciba el tratamiento único que necesita para su enfermedad. Entonces no podemos decirle a los vecinos, por ejemplo, a qué le mandaron a su hijo para que le sirva al mío, sino que es algo muy específico de cada persona. El siguiente mito es que
hay veces las familias nos cuentan que los pacientes tienen como unas ideas muy fijas y que aunque le digan que esto no es así, el paciente continúa y la familia lo interpreta como si fuera un acto de terquedad. Sin embargo, vamos a hablar de los principales síntomas de la esquizofrenia. Entonces, el primero son las ideas delirantes. Aquí quisimos poner un ejemplo. Me están persiguiendo y me quieren matar. Cuando los pacientes tienen estas ideas y hablan de esto con la familia, pues la familia probablemente le diga, no, a ti nadie te está persiguiendo, tú estás seguro, pues esta es tu casa, no pasa nada. Pero los pacientes están completamente convencidos de esto y a pesar de que se le argumente, se le muestre pruebas, él está seguro de esta realidad. Eso hace parte de los síntomas de la enfermedad, o sea que no es terquedad, no es falta de voluntad, no es que no quieran poner de su parte, sino que la enfermedad hace que se distorsione la forma como nosotros vemos el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo y cómo interpretamos las señales. Entonces eso hace que los pacientes se sientan en peligro. El segundo síntoma del que vamos a hablar son las alucinaciones. Las alucinaciones son estas voces que describen los pacientes que les hablan al oído y les dan, por ejemplo, órdenes o comentan sobre los actos que ellos hacen. Incluso hay voces que hablan entre ellas que las escuchan así como una voz normal. Si nosotros un día nos levantáramos y escucháramos una voz que nos habla, pues estamos convencidos de que es una realidad. Entonces, a pesar de que la familia le diga a ti nadie te está hablando, porque estás hablando solo, te estás riendo solo, el paciente está completamente convencido de que eso está sucediendo. Entonces, recordemos, y es muy importante, que es una enfermedad como cualquier otra y no depende de poner de su parte o no poner de su parte, sino que es muy importante la consulta con los especialistas. El tercero es los comportamientos desorganizados. Algunos pacientes, por ejemplo, nos dicen, mi hijo salió y se salió a caminar toda la noche y no lo volvimos a ver. O él está guardando cosas, tapitas debajo de la cama. O está acumulando basura, o él no se ha vuelto a bañar, a pesar de que le pidamos que se bañe, él dice que él no se quiere bañar, o comportamientos que nos parecen extraños, por ejemplo, sentarse en un rinconcito en cuclillas y quedarse solito, no querer hablar con los demás, de pronto ser grosero cuando se le preguntan ciertas cosas, y esto hace parte de un síntoma que se llama comportamiento desorganizado. ¿Qué son estos comportamientos que no son como los que uno ve en el día a día en todas las personas, que también hacen parte de la enfermedad? Y el último es el lenguaje desorganizado. Generalmente es el síntoma que más notan las familias. Por ejemplo, él está hablando incoherencias, casi no lo entendemos lo que dice, está hablando de, por ejemplo, extraterrestres o cámaras que lo persiguen, me están persiguiendo los de la banda del barrio, pues cosas que la familia sabe que pueden no ser reales, pero que el paciente está convencido de que es así. Entonces, respecto a estos síntomas, es muy importante que como el paciente lo siente como reales, nosotros no creamos que lo hace por rebeldía o por un capricho, sino que nos sensibilicemos un poquito y pensemos que podrá estar sintiendo uno si cree que lo están persiguiendo. Debe ser una situación muy difícil y muy angustiante. Entonces, si la familia de pronto, pues por ayudar, puede empezar a regañar al paciente, entonces él puede sentir que ya no puede confiar ni en la familia, por ejemplo, y que esta situación se haga más difícil. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas es muy importante que nosotros consultemos con el especialista y le contemos qué es lo que está sucediendo y sobre todo que identifiquemos como esas pequeñas cosas que nos hacen sospechar que el paciente se está enfermando o que algo está pasando, que de pronto no se está tomando el medicamento para prevenir las recaídas de la enfermedad. El sexto mito es que los pacientes con esquizofrenia son violentos o peligrosos. Este es un mito muy común y en la sociedad pues hay un alto estigma por esta enfermedad. La gente cree que las personas con esquizofrenia son personas peligrosas, que matan, que pues pueden ser groseros o violentos con los demás. Sin embargo, vemos que solo el 5% de los pacientes con esquizofrenia, o sea, entre 100, 5 personas que sufren de la enfermedad pueden llegar a tener comportamientos violentos. Dentro de estos comportamientos, 44% son groserías, o sea que pueden empezar a hablar maluco, en voz alta, a decir palabras. El 29% es que empiezan a tirar objetos
y el 19% es violencia hacia otras personas. Realmente, pues en medio de esta angustia que yo les he contado que pueden sentir los pacientes, el desespero de que puede que les pase algo, ellos en algunos casos sí pueden llegar a tener estas reacciones, por eso es muy importante identificar desde el principio estos primeros síntomas que nos alertan de que puede estar pasando algo. Pero también es muy importante aclarar que los pacientes con esquizofrenia no es un sinónimo de que sean violentos y hay más personas que son violentas en la sociedad y no es porque sufran de ninguna otra enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante un paciente que está violento? Primero, hay que actuar con calma. Nosotros, pues sabemos que la persona en ese momento está con una desconexión de la realidad, con lo que les dije de los síntomas, y nosotros que estamos aliviados, tenemos que ser los que estemos calmados, que tratemos de manejar la situación, respirar profundo y no empezar como a pelear, sino tratarnos de regular antes de tratar de solucionar la situación. La segunda es preguntarle al paciente qué puedo hacer por ti. Te veo muy angustiado, siento que no estás bien, siento que estás muy nervioso, siento que te estás alterando, veo que tienes mucha rabia, dime qué puedo hacer por ti. Hay veces, hay cosas muy simples que podemos hacer por los pacientes que hacen que ellos se calmen. Por ejemplo, tengo mucha sed, tengo mucha hambre, siento que el vecino me va a hacer algo, estoy muy angustiado, tengo mucho miedo, quiero que apagues el celular porque siento que el celular me están espiando. Muchas cosas que pueden ser simples y que podemos llegar a un acuerdo para ayudarle en ese momento en el que el paciente esté un poquito alterado. El tercero es no tratar de confrontar al paciente y esto va como en orden de lo que les estaba diciendo. Si uno está completamente convencido de algo, pero la familia le empieza a decir por ayudarle, no, eso no es verdad, tú por qué estás diciendo eso, estás hablando incoherencias, es que tú siempre estás hablando de estos temas. Eso hace que el paciente se quiera defender porque él dice, a mí nadie me entiende, esto, yo sé que es real lo que me está pasando y la gente que yo quiero, que es mi familia o mis amigos, se están poniendo en contra de mí. Entonces, en estos casos, no es el momento para decirle, no, mira, a ti nadie te está persiguiendo, no, esto no es real, sino que es el momento para decirle en qué te puedo ayudar, ven, busquemos una ayuda para que estés un poquito más tranquilo, busquemos una solución, salgamos un ratico, vámonos a algún lugar más tranquilo, como llegar a un acuerdo que él también respete tus normas y tú respetes las normas de él para que no escalen las cosas y no se vuelven cada vez más difíciles. La cuarta, como les dije, es llegar a acuerdos. Entonces, por ejemplo, tú me dices que apague el celular. Si yo apago el celular, entonces tú te vas a sentar, te vas a tomar un vasito de agua y te vas a quedar calmado. O por ejemplo, tú me estás pidiendo que salgamos un momentico a la calle. Si salimos, entonces vas a llegar, vas a tender la cama y te vas a acostar un momentico. Como hacer un acuerdo entre los dos. Tú le prometes algo y el paciente te promete algo, siempre como respetando los límites. Y el quinto, en caso de que la situación ya sea muy difícil de controlar, pues que ya sea desbordante o inminente como la agitación y que ya no la logremos contener con estas recomendaciones, entonces vamos a llamar a una línea amiga de las que tenemos en nuestra ciudad para solicitar ayuda y venir al hospital en caso de que sea necesario. Bueno, el séptimo mito es que no pueden trabajar ni tener familia. Eso es uno de los mitos más importantes y vemos mucho que la familia, por cuidar al paciente, de pronto entonces le dicen, entonces tú como tienes esta enfermedad, te tienes que quedar en la casa, tú no puedes hacer nada, tú hay que cuidarlo, no puedes salir solo, pues como que se toman cuidados excesivos sobre el paciente. Pero los pacientes con esquizofrenia, cuando son adherentes al tratamiento, son juiciosos con las citas, el 70% les va a ir muy bien con los medicamentos que les damos y van a poder tener un funcionamiento en la vida completamente normal. El 30% de los pacientes que de pronto no responden a los medicamentos, pues se puede buscar otras alternativas junto con el equipo de salud mental para poderles ayudar a que su situación mejore un poquito. Sin embargo, los pacientes con esquizofrenia, cuando son muy juiciosos, llevan hábitos de vida saludables, pueden tener un rendimiento muy bueno en cualquier trabajo, pueden
pues tener su familia, cumplir con sus deberes, salir solos, coger el transporte, pero es muy importante seguir ejercitando todas esas cosas, porque por ejemplo, si uno se queda todos los días sentado, pues va a ser más difícil hacer ejercicio. Entonces, si un paciente nunca vuelve a montar en bus, nunca coge el metro, nunca sale solo, nunca paga una cuenta, cada vez va a perder como el ejercicio mental de hacer todas estas cosas y va a ser muy difícil que él vuelva a poder hacer una vida independiente. Entonces es muy importante no encargarnos nosotros mismos de volverlos como poco funcionales o como de hacerlos sentir que no son capaces de hacer muchas cosas, sino antes impulsarlo a que tengan ciertas responsabilidades en el hogar y cada vez que cumplan estas responsabilidades, seguirlos impulsando a que cumplan más y puedan tener una vida normal. El siguiente mito es que los pacientes con esquizofrenia tienen que estar institucionalizados. Eh, al- Tranquilo, buenas tardes. Algunas personas creen que todos los pacientes con esquizofrenia tienen que vivir en instituciones de salud mental o que tienen que estar como internados en un sitio como si no fueran parte de la sociedad. Entonces, como vemos, esto es un mito porque cuando nosotros somos adherentes al tratamiento, cumplimos con las citas, sea con psiquiatría, psicología y trabajo social, y llevamos hábitos de vida saludables, como por ejemplo hacer ejercicio, comer bien, no utilizar sustancias psicoactivas, siendo marihuana, cigarrillo, cocaína, bazuco, todas estas cosas, cuando nosotros logramos cumplir con esto, vamos a tener una vida normal, satisfactoria y plena. Entonces es muy importante que entendamos que los pacientes que sufren de esta enfermedad no tienen que estar internados en ninguna parte porque, como les hemos explicado a lo largo de la charla, es una enfermedad que tiene un tratamiento. Entonces, cuando nosotros somos juiciosos y adherentes a este tratamiento, logramos que estos síntomas de los que hablamos no se presenten y nosotros podamos cumplir con nuestro trabajo. Incluso hay muchos pacientes que han logrado cosas muy buenas en la vida y que tienen una vida normal, hacen todas sus cosas solos y cuando requieren ayuda le piden a su familia, pero es la misma familia que se debe encargar junto con los profesionales de darle independencia y de saber que ellos pueden estar en la casa, que cuando requieran una hospitalización así se lo dirá al psiquiatra, pero que en la mayoría de los casos la enfermedad va a estar como en remisión, o sea, como silenciada. La novena es muy importante y es que la esquizofrenia es una enfermedad temporal. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, como por ejemplo la presión arterial. Cuando tiene hipertensión, debe tomar medicamentos por el resto de la vida. En la esquizofrenia pasa una cosa muy similar en la gran mayoría de los casos, casi en todos, el tratamiento debe ser para siempre porque como yo les he mostrado, como se causan alteraciones en el cerebro y en las sustancias del cerebro, cuando no recibimos los medicamentos vuelven a aparecer estos síntomas que nos llevaron a la primera hospitalización. Entonces, el tratamiento debe ser todos los días en el horario adecuado para que pueda servir y también con el seguimiento porque debemos ir monitorizando si de pronto los medicamentos nos están cayendo bien o mal, si sentimos algún efecto molesto, entonces junto con psiquiatría ellos nos van a ayudar a poder saber si estamos recibiendo el tratamiento adecuado. Pero entonces quedémonos con eso, es muy importante que entendamos que el tratamiento en la gran mayoría de los casos, casi en todos, es para siempre. Esto igual lo conversamos en las citas de psiquiatría, pero no se deben interrumpir porque vuelven a aparecer las crisis y cada crisis va a ser más difícil de controlar que la anterior, porque el cerebro va sufriendo y a medida de que van más hospitalizaciones, cada vez es más difícil que el cerebro vuelva a su estado anterior. Entonces es muy importante ser muy cumplidos e insistirle en nosotros como familiares y como profesionales con la adherencia a los pacientes. Es normal que ellos se levanten y digan, yo hoy no me lo quiero tomar, yo me siento bien, eso a mí ya no me hace nada, yo estoy perfecto, yo no tengo nada. Eso es normal que los pacientes lo
digan, y eso hace parte de las creencias normales de cualquier enfermedad, pero nosotros, después de haber recibido educación y después de haber entendido que es una enfermedad para siempre, debemos ser muy enfáticos con los pacientes en que el tratamiento es para siempre. La décima es una muy importante que la hemos escuchado mucho y es que los medicamentos cambian la personalidad, son para dopar y son adictivos. Entonces, actualmente la psiquiatría pues ha evolucionado durante muchos años y los medicamentos actuales lo que buscan es disminuir todos esos efectos malucos que de pronto los medicamentos viejos podrían causar. Los medicamentos actuales tratan de tener la menor cantidad de efectos adversos para ver un tratamiento efectivo. Entonces, la mayoría de medicamentos no los mantienen dormidos, los medicamentos no cambian la personalidad y los efectos adversos que pueden causar son monitorizados con exámenes de laboratorio de los que el psiquiatra está muy pendiente para que no se afecten otros sistemas del cuerpo. Pero entonces es muy importante que el objetivo de los medicamentos no es que tengamos pacientes dopados, ni dormidos, ni ni sentados todo el día, sino como yo les he dicho a lo largo de toda la charla, que sean personas funcionales, que cumplan con sus responsabilidades, que tengan tareas en la vida, motivación, que puedan disfrutar de cosas, que hagan ejercicio, que salgan con sus amigos y con su familia, que tengan actividades de recreación y todo esto tomándose los medicamentos. Entonces, quiero que quede muy claro que el objetivo de los psiquiatras no es nunca que los pacientes estén dormidos, ni dopados, ni cambiados, sino que logren controlar estas sustancias del cerebro para que se puedan mantener los pacientes lo más conectados con la realidad posible. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para dudas o alguien que quiera compartir experiencias que haya tenido o tengan algo que no les haya quedado claro. De pronto, doctora, escuchar las inquietudes que tengan los asistentes de manera presencial y posteriormente yo le hago los comentarios de las familias a nivel virtual. Listo. ¿Consideran ustedes como especialistas que la alimentación influye en un gran porcentaje en de pronto mejoría o en una estabilidad como paciente? Bueno, la alimentación y los hábitos de vida saludables hacen una de los pilares que pusimos en el tratamiento para lograr un adecuado mantenimiento de la enfermedad. Entonces, sí es muy importante la alimentación. Ojalá sea una alimentación balanceada, como nos han enseñado, que se cumplan los horarios de alimentación y con esto también los horarios de sueño, por ejemplo. Y sobre todo el ejercicio es muy importante. Cuando nosotros sacamos 30 minuticos del día para hacer ejercicio, esto también hace un cambio en los estilos de vida saludables y son una ventaja para los pacientes. Buenas tardes, doctora. ¿Cuánto se puede tardar los especialistas en dar el diagnóstico, la patología al paciente? Gracias. Bueno, mira, para la esquizofrenia, a diferencia de muchas otras enfermedades, no hay un examen. Como que a uno le toman un examen de sangre y le dicen, ay, tú tienes esquizofrenia, no pasa, ¿cierto? Así como a uno le miran la sangre y le dicen, tú tienes anemia. La esquizofrenia es una enfermedad diferente que requiere 6 meses en los que se hayan presentado los síntomas y deben ser unos síntomas específicos que el psiquiatra pues debe diagnosticar. Entonces, generalmente, cuando hay un primer episodio, que llevaban, digamos, un mes de síntomas o no es muy claro como lo que está sucediendo o hay cosas que nos confunden, por ejemplo, el consumo de drogas o algunos otros factores que estén como influyendo en el comportamiento de la persona, puede que no sea el diagnóstico inmediato. Sin embargo, en la mayoría de pacientes, pues después de salir de la hospitalización, el psiquiatra te va a estar explicando cuáles son las posibles sospechas y en el tiempo de seguimiento se van a aclarar estos diagnósticos. Pero eso no es como tan estricto de decir, hoy ya este es el diagnóstico, sino como de ir observando en el tiempo cómo es el comportamiento del paciente y sobre todo cómo ha sido la historia de la enfermedad en toda la vida de los pacientes.
Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de nosotras dos, tenemos dos hermanos que son esquizofrénicos. Uno es muy pasivo, muy calmadito, pregunta pues para hacer todo. Yo sí puedo hacer esto, yo hago esto. En cambio, la hermana que tenemos acá es muy violenta. O sea, presenta todos los tres casos de violencia, que tira cosas, que escucha voces, todo, pues presenta todo eso. Y en mi caso, yo sufro de trastorno de ansiedad diagnosticada, entonces yo me mantengo muy preocupada. El trastorno de ansiedad es un paso para la esquizofrenia. Bueno, entonces, lo primero, pues sí es normal que la gente se exprese de esa manera, es decir, hoy queremos dejar de decir los pacientes esquizofrénicos, ¿cierto? Eso lo vamos a tratar de omitir porque eso estigmatiza mucho. Entonces vamos a decir los pacientes con esquizofrenia, así como decimos los pacientes con la presión alta, los pacientes que sufren del corazón, ¿cierto? Ellos son personas que tienen la enfermedad. Entonces, bueno, muy bien. Como dijimos, como tiene un factor genético, hay muchas familias en donde hay varios hermanos que sufren de la enfermedad. Y el cerebro, pues, es un órgano que es diferente a los demás y que en cada persona se manifiesta de diferentes maneras. Por eso hay personas que de pronto son más tranquilas y otras personas que tienen comportamientos un poquito más violentos, que hace parte como de los diferentes factores, pues las diferentes presentaciones de la enfermedad. Por eso es muy importante individualizar cada caso y saber, pues, qué es lo que está pasando en el cerebro de cada persona. Y sobre lo de la ansiedad, pues la ansiedad generalmente no es un paso para la esquizofrenia, es una enfermedad diferente, pues hay diferentes trastornos mentales y la ansiedad hace parte como a los trastornos mentales que no pertenecen a los graves, como la esquizofrenia. Entonces habría que pues tener una consulta como para saber qué puede pasar, pero no es que uno tenga ansiedad y después le vaya a dar esquizofrenia. Entonces yo digo que de pronto el miedo a tener esquizofrenia es por la misma ansiedad, Sí. ¿cierto? Y otra cosa, por ejemplo, a mí me mandan fluoxetina para los dolores musculares porque yo sufro de fibromialgia. Y a mí me da miedo tomarme eso por miedo de que me dé esquizofrenia o que empiece a haber alucinaciones, cosas. No sé si estaré muy equivocado o qué. No te preocupes que la fluoxetina es un antidepresivo, es otro tipo de medicamento y ninguno causa esquizofrenia. Como vimos en las causas de la esquizofrenia, no estaban los medicamentos, ¿cierto? No son causa de la enfermedad, entonces la puedes tomar con tranquilidad. Muy buenas tardes. Otra vez pido disculpas por haber llegado tarde. Creo que todos los puntos son muy importantes. Creo que me vi el 9 y el 10. Nos regala mi nieta. Ya sufre de persecución, que ve demonios, pues está como muy, digamos así, enfermita. Entonces, no sé que si con el medicamento que le mandan acá puede dejar los vicios que tiene ella, porque usaba que todos los vicios, me dijo ella acá. Pero desde muy niña. Quizás pues yo trabajaba día y noche, 12 horas de noche, me la mamá la que un poco la descuidó, no estuvo pendiente de ella. Entonces no sé qué medicamento era como para recuperarle fuerza para el cerebro, o vitaminas o... Bueno, entonces mira, además de la esquizofrenia, uno puede tener otra enfermedad que se llama trastorno por uso de sustancias, que se da cuando uno es adicto a alguna de las drogas. El trastorno por uso de sustancias también tiene un tratamiento, es muy importante hacer un proceso de rehabilitación, entonces ojalá después de salir de la hospitalización, ella o él pueda hacer un proceso de rehabilitación porque lo más importante es hacer el proceso para poder dejar de consumir. No todas las personas que consumen drogas tienen esquizofrenia, desarrollan la enfermedad. Depende de otros factores que hablamos en la charla, factores ambientales, genéticos, que uno tiene como una predisposición para desarrollar la enfermedad. Entonces no es solo por el uso de las drogas, de pronto que ya esté hablando de estas cosas diferentes, sino también por la enfermedad. Entonces lo primero en ese caso sería muy importante cuando salga y ya esté más conectada con la realidad, hacer el proceso de rehabilitación y continuar con los medicamentos que son los que disminuyen esas cosas de las que ella está hablando. Los hijos míos le quitaron la entrada a la niña, y ella llega como alucinando,
de la presión de la mamita que mucho le hace daño o alguno. La mamita estamos con una niña, que es una nieta. Entonces es una niña, entonces para no ver todas esas, como ella llega dopadita, hablando cosas incoherentes, entonces la niña puede percutir a la niña, la nieta, la otra nietecita que tiene 6 añitos. Entonces, para uno muy duro tiene que ir a la nieta, no entra acá, el hijo sí le dijo muy, para uno muy duro, porque yo le dije al niño, usted no es mi papá ni es hijo papito. La cara de la mamá, si la mamá deja entrar, porque tiene que meterse en eso, porque es que la familia se echa, es familia cuando estamos en problemas, cuando uno no está bien, pero no necesita a nadie, pues, mucha gente pensamos así, y no todos necesitamos en el bien y en el mal, necesitamos todos, todas las personas, y no miran a las personas porque están en algún defecto, míralas con antipatía, ¿no? Cierto que estas las cosas que hay que brindarles ayuda y comprensión. ¿Mm? Entonces, para un mundo, ¿usted qué me aconsejaría? Porque entonces, ¿qué hacemos con la niña? Ella no tiene dónde entrar. Mi hija vive con un señor, dije que no la da entrada. Y en la casa, yo no sé qué hacemos, qué vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener en cuenta eso para ahorita darle alguna recomendación y vamos a escuchar cuál de ustedes nos quería. Buenas tardes. Doctora, una pregunta. ¿Un paciente que haya sufrido de epilepsia puede ser que le pueda dar esquizofrenia? Pues la epilepsia es una enfermedad diferente a la esquizofrenia, que es cuando las personas convulsionan. Hay personas que tienen las dos enfermedades o hay personas que solo tienen una de las dos enfermedades. Entonces es muy importante como que lo revise y tenga una cita como para saber si tiene alguno de los síntomas, pero no significa que porque uno tenga epilepsia le va a dar esquizofrenia o al contrario. Con epilepsia y ya se curó pues de las convulsiones. Yo lo siento pues ya más aliviado, pero a veces actúa muy agresivo y al rato muy amoroso. Entonces no sé si por eso sería el factor, pero le pregunto. Bueno, sería muy importante que tú lo traigas a una citica como para que podamos evaluar todos los diferentes síntomas y cómo ha sido la evolución de todo y poderle decir qué es lo que está pasando. Ujú. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Dos preguntitas, qué pena. Una, nosotros tenemos una familiar acá internada que tiene dual, que está bipolar y es esquizofrénica y también por trastorno de sustancias psicoactivas. Este tipo de personas, digamos, ya tendrían que ser institucionalizadas de por vida. Y segundo, el hijo de ella, que pues como ella consumía cuando estaba en embarazo, este niño también necesitaría, digamos, un tratamiento continuo para que de pronto no vaya a desarrollar, o si de pronto tiene los genes también de las mismas enfermedades, cómo manejarlo para que de pronto no vaya a llegar a la misma situación de ella pues, tan triste, ¿cierto? Gracias. Listo, entonces sobre la primera pregunta, el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia son dos enfermedades diferentes y uno no puede tener las dos al tiempo. Entonces puede ser alguna de las dos, ¿cierto? Que sea trastorno afectivo bipolar o esquizofrenia. Tocaría como preguntar bien o si están pensando en cuál de los dos van a poner. Y el trastorno por uso de sustancias sí sería el otro diagnóstico. Como dijimos, no tienen que estar institucionalizados, pues son personas que pueden tener una vida normal. Sin embargo, es muy importante hacer los procesos de rehabilitación que se hacen en una institución. Cada institución tiene un tiempo. Hay gente que necesita 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues 1 año, no sé. Eso depende de cada institución y de cada caso particular. Bueno, hay casos pues que van siendo más difíciles y requieren, como les hemos dicho, pues individualizarlos, pero cuando se logra un control de los síntomas, se dejan los vicios, se es adherente al medicamento, la mayoría de la gente logra una vida normal. Hay casos que desafortunadamente no se pudo suspender el consumo, no se toman los medicamentos, no pudieron ser adherentes a las citas, por ejemplo, lo que hace más difícil y más como sombrío el pronóstico, o sea, el desempeño normal en la vida.
tendríamos que mirar cuál es el caso, pues parece un caso muy difícil, muy complicado, que no sé si requiere o no institucionalización, pero sí requiere como un seguimiento juicioso y sentarse a evaluar cuáles son las posibilidades pues de la paciente. Y sobre el niño, la niña, pues la bebé, niño, em, que la mamá haya consumido durante el embarazo y que tenga los genes, pues la influencia genética de la mamá, sí son factores de riesgo. No significa que le va a dar la enfermedad. Sí aumenta la probabilidad que una persona en la que la mamá no haya consumido y no tenga una mamá que sufre de la enfermedad, esa persona, ese niño, tiene más probabilidad. Entonces, lo que uno hace con esos niños es hacer un seguimiento por parte de la familia y del médico general estrecho, o sea, irlo vigilando, cualquier cosa extraña, preguntarle al médico si requiere un seguimiento por psiquiatría infantil y sobre todo que el niño sea muy juicioso con los hábitos de vida saludables, dormir bien, comer bien y mantenerlo completamente alejado de las sustancias, porque el consumo de sustancias también se puede heredar, pues predispone a que la familia tenga más consumo. Entonces es muy importante que se mantenga como en los hábitos de vida saludables lo más que pueda el niño para así pues como combatir todas esas predisposiciones que tiene. Perdón, doctora, yo quisiera agregar algo porque tu segunda pregunta está de pronto relacionada con la pregunta del señor. No sé si de pronto en algo se le aclaró. Recuerden que en la exposición de la doctora ella hablaba de la multicausalidad de la enfermedad, que no es un solo factor el que genere enfermedad, sino que son varios factores, los genéticos, los familiares y los ambientales, que son los sociales. Entonces, en la medida en que ya hayan menores de edad, que ya tengan esa influencia por la presencia de enfermedad mental, tenemos que generar nosotros como adultos factores protectores que minimicen el riesgo, porque no vamos a decir que todos los niños, hijos de pacientes con enfermedad mental van a tener también la enfermedad. Sí, la pueden llegar a desencadenar si no actuamos como adultos de manera responsable en estar muy atentos y fortalecer todos esos hábitos de vida saludable, si se presenta algún comportamiento que para ustedes sea difícil, extraño, inmediatamente actuar y llevarlo a una consulta, que sea el especialista el que determine qué tanto forma parte del proceso evolutivo normal de un niño o si de pronto ya está presentando algún tipo de antecedentes que se pueda manejar en su momento. Y ustedes como hospital tienen el centro de investigación, pues cierto. Y uno que digamos tiene familiares con historia acá, pueden llevar al niño a que se haga el centro de investigación por medio de la sangre y las pruebas sí. Perfecto. Una de las asistentes está hablando pues del centro de investigaciones que tenemos en el hospital. Acá tengo a mi lado la doctora Adelaida, que es médica psiquiatra de acá del hospital, que quiere de pronto aportarles algo más. Pues como en todo lo que estaba, buenas tardes, como en todo lo que estaba diciendo la doctora María Camila, como hacer como salvedad de varias cosas, ¿cierto? En el hospital pues atendemos a la mayoría de la población pues que tiene enfermedad mental, pero hacemos varios tipos de atenciones. Una atención es la atención intrahospitalaria, que es cuando el paciente entra en un episodio agudo o en una crisis o se descompensa de la enfermedad y necesitamos tenerlos unos días acá hospitalizados, ¿cierto? Otra es la atención ambulatoria, de la que estaba hablando la doctora, que es el seguimiento por consulta externa, tanto por psiquiatría como por psicología, ¿sí? Y la otra es la atención por urgencias, que es cuando el paciente está descompensado, que es como la entrada a la hospitalización o simplemente está entrando en la crisis, podemos hacer algún ajuste con el medicamento y mantenerlo en casa, pues como para que pueda salir de ahí. Él hablaba ahora también de la rehabilitación. La rehabilitación es muy importante, hablando de rehabilitación en cuanto al tema de consumo de sustancias psicoactivas. Pero nosotros del Hospital Mental no somos una institución especializada en la rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí lo que tenemos que hacer es complementarlo, pero luego de que sale de la hospitalización, porque nosotros acá pues no prestamos ese servicio porque no es nuestra especialidad, ¿cierto? Como decía la doctora,
el tiempo de duración de la rehabilitación puede ser muy variable según cada institución, ¿cierto? Y hay unas modalidades, unas que son de manera voluntaria y otras que son de manera involuntaria, ¿sí? Nosotros creemos que la que realmente funciona, pues por las investigaciones, por la evidencia, porque lo que vemos en el día a día es la voluntaria, es decir, el paciente tiene que tener la voluntad de abandonar el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Porque si no, realmente cuando se llevan a estas otras instituciones de manera involuntaria, pues realmente el paciente va a estar 2, 3 meses, hasta 6 meses internado y realmente cuando salga va a salir a lo mismo, ¿sí? No, porque él no tiene la voluntad de hacer el cambio, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos que tener muy presentes porque muchas veces tanto las familias como los pacientes piensan que cuando están hospitalizados acá ya hicieron la rehabilitación porque estuvieron 15 días o estuvieron un mes acá hospitalizados. No, lo que hacemos acá es, digamos, tratar el episodio agudo de manera intrahospitalaria cuando están hospitalizados, pero la rehabilitación es un complemento al tratamiento que debe continuar luego de la hospitalización. ¿Listo? En cuanto a lo del centro de investigación que estaba diciendo la señora por allí, sí, aquí hay un centro de investigación muy grande, hay un centro de investigación que, digamos, es investigación en cuanto a los medicamentos y hay otro centro de investigación que funciona, digamos, como aliado con la Universidad de Antioquia, donde investigan, digamos, la mayoría de las enfermedades mentales y también investigan los hijos de pacientes que tengan enfermedad mental y los ingresan a los estudios, les hacen un seguimiento más riguroso y están también, pues, como muy pendientes y acompañando a los pacientes. Agradezco inmensamente esta reunión tan importante que están teniendo. Yo soy la doctora Aurora Medina. Mi hija fue víctima y hay muchas equivocaciones que suceden en los sistemas. Primero, cuando nosotros vemos que un muchacho está muy agresivo, tenemos que analizar la raíz de la medicina que está tomando sin juzgarlo y buscarle ayuda. También, ¿qué causó eso? Mi hija le vivieron garrapatas. Un mes, dejándole un brote. ¿Qué pasó? No, nadie le hizo caso. La llevé al doctor, al DBA. Doctor, le saqué eso y una garrapata cuando se saca del cuerpo tiene que ser con humo o con un twister, con una pinza. No, yo se la saqué así, todavía me acuerdo del grito que pegó. Oh, no, psiquiátrica. Empezaron a darle medicina psiquiátrica. 3 años después me dijo el doctor Reina, esto no es, a ella no le sirve esta medicina. Vamos a hacerle el test de Lyme. Sí, Borrelia, le salió. Después de que habían distorsionado su mente sin hacer ninguna investigación. Y no, el mismo doctor que yo lo llamé del VA y me dijo, no, a mí me han picado infinidad de garrapatas, sí me siento muy cansado, pero mi señora me las quita. Pero hay unas investigaciones inmensas en contra de la mala administración o de la mala investigación que pasa a un enfermo. ¿Qué pasó en ese momento a mi hija? Estaba tomando una droga Vraylar. Solamente está en Estados Unidos. Llegó acá y un doctor le mandó una droga que la distorsionó, empezó a pegarme, empezó a destruir todo en la casa. Digo, doctor, estas medicinas interfieren, tenemos que averiguar qué interfiere con lo que está tomando, aunque sean 2, averigüemos, volvámonos investigadores, no dejemos destrozar la vida de nuestros hijos como le pasó a mi hija, perdóneme doctora, pero fue muy duro. Entonces llamé al doctor, esta medicina interfiere. No, usted no quiere tratar a su hija. Le mandé los artículos. ¿Qué pasó? Mi hija empezó a destrozar puertas, ventanas, vidrios, todo les caían en la cara y es la mala administración de la medicina. Hay un test maravilloso que es el de ADN. El test de ADN averigua qué medicinas puede tomar una persona o qué medicina no puede tomar. Entonces, ¿qué pasa cuando la he especializado? Le doy ese test y lo primero que digan, no le doy, ahí se la dan. Tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos. ¿Cómo les podemos ayudar después de que le destruyen la mente? No hay nada más que hacer, como le pasó a mi hija. Bueno, es muy duro, perdónme doctora, pero yo tengo que también hacerle conocer a la comunidad los problemas que confrontamos como padres que ponen una enfermedad postiza después de que ha sido otra.
y ahí daña la mente. Una mala prescripción, no juzguen a sus muchachos cuando destruyen, no apóyenlos, miren cuál es la raíz, cómo se le puede ayudar. Hay doctores acá en Colombia hermosos, divinos. ¿Yo por qué me vine acá? Porque los doctores acá son maravillosos y tienen un amor muy grande. ¿Qué pasa también? Otras intervenciones. Si una persona tiene una masa en el cuerpo, las masas también intervienen en el sistema nervioso y perjudican la concentración. Entonces hay muchos sistemas que no es esquizofrenia, sino que está involucrado en el cuerpo, que está perturbando a nuestros familiares, a nuestros hijos. ¿Qué se puede hacer? Y una comunicación muy amplia con los doctores. Pero tengo una pregunta. ¿Qué cuando una persona está hospitalizada, porque no conozco el sistema acá, en este hospital, después de que salga, ¿qué apoyo le dan para que continúe el proceso de evolución? Gracias. Perdóneme A usted, tranquila. Lo que yo hice, pero fueron comentarios muy duros. Bueno, muchas gracias, señora. De pronto, frente a la inquietud que ella tiene, y de pronto ya también la doctora Adelaide y la doctora María Camila lo dieron respuesta a eso, y es que el tratamiento hospitalario, ahí no se termina el proceso. Antes el proceso empieza cuando el paciente sale, y el cuidado que eso requiere es la asistencia a las citas de control, ojalá siempre acompañado. Cuando sus pacientes salen de la hospitalización, fíjese que nosotros entregamos un plan de manejo familiar, y ese plan de manejo familiar no únicamente implica algunas acciones en las relaciones familiares, sino también algunas acciones en relación con el tratamiento, como cuáles. El paciente debe de venir acompañado. Muchas veces los médicos en la consulta evalúan al paciente y hay dudas y requieren del aporte de la familia. Hay familias que se acercan y dicen, pero ¿para qué los acompañamos si el médico ni siquiera me permitió entrar? No importa, es que el paciente es él, pero usted es el acudiente y tiene que estar ahí a esperas de que el médico le diga, pase que quiero aclarar cosas. Si no la llama, perfecto, pero si necesita el aporte de ustedes, es importante que lo hagan, que siempre asistan. La supervisión del tratamiento. Cuando ustedes tienen un bebé, ustedes, para que ellos aprendan a caminar, empiezan a soltarlo de a poquito y acompañan cuando ellos arrancan y caminan evitando que se les caiga. Igual ocurre con los pacientes. Hay que empezar a acompañarlos, ustedes mismos entregarle la medicación, porque esa es la confiabilidad de que realmente el paciente sí se esté tomando el medicamento. No esperar que ellos digan, sí me la tomé. No les genera a usted tranquilidad como familia, porque no sabemos qué tan cierto es lo que ellos nos están diciendo. En la medida en que va pasando el tiempo y ellos lo van adaptando como un hábito de vida, el suministro del medicamento, entonces ya los podemos ir soltando con una supervisión más distante, pero eso implica tiempo, implica mucha responsabilidad, porque hay familias o hay pacientes que dicen, no, es que déjeme, yo le voy a demostrar que soy capaz. No, esto no es de demostrar, eso es de empezar a mirar si realmente, si hay cambios favorables, porque él sí se está tomando el medicamento, y la garantía es que ustedes estén supervisando, ¿cierto? Porque también tenemos pacientes que viven solos y les toca asumir esa responsabilidad, que es mucho más difícil, pero si tiene la familia, pues cuentan con ustedes para que lo hagan. Esa es la manera como se hace el acompañamiento. Cuando un paciente es diagnosticado con enfermedad mental, formamos un matrimonio, paciente, familia, institución, y este sí es indisoluble. Hay que estar involucrado en todos los procesos de atención. Uno de ellos son estas reuniones grupales, donde ustedes entienden más cosas, pueden preguntar, pueden aclarar dudas. No le preguntemos al vecino, al de la farmacia, vamos a la fuente confiable, porque de esa manera vamos a hacer acciones muy claras, muy concretas y más confiables en la aplicación del tratamiento de ellos. Bueno, tenemos más que preguntas de los asistentes virtuales, son comentarios, están dando las gracias, valorando la presencia de estas charlas para ustedes. Vuelvo y les recuerdo lo que les dije al comienzo, invitemos más personas. Recordemos que tenemos un link que nos envían
para que estemos viendo estas capacitaciones. Otro de los asistentes virtuales dicen, denme las diapositivas, yo quiero tener las diapositivas. Ahí están para ustedes. En Facebook Live quedan todas las presentaciones para que ustedes las vuelvan a ver, las vuelvan a escuchar, las puedan compartir con otras personas que por el trabajo de pronto no puedan ni venir ni escucharlas. Entonces no necesitan que nosotros las regalemos, es que este material es para ustedes. Y tenemos de pronto otro comentario que sí lo quiero socializar, de la señora Beatriz Ochoa. Ella dice, buenas tardes, según mi humilde punto de vista, creo que es muy bueno que el hospital mental tuviera alguna fuente de empleo. En el caso de mi hijo, no lo reciben en ninguna parte. La última entrevista, el psicólogo le descubrió la enfermedad y no pasó. Muchas gracias por su atención, bendiciones. Recordemos que cada institución tiene una razón de ser. El hospital mental, la razón de ser es la atención en psiquiatría. Somos una entidad de salud. Sin embargo, somos conocedores de algunas entidades externas que son de apoyo. Los CDESOS en cada comunidad son entidades de apoyo que no únicamente capacitan en diferentes oficios, sino que también hay posibilidad de remisión a algunos lugares para que empiecen a trabajar. Está el SENA. El SENA, además de ser una entidad educativa, tiene un banco de empleo que en algunas empresas les bajan impuestos por tener personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, acudamos a esas entidades que hay en el medio y que de pronto pueden ser una alternativa para las familias y para los pacientes. De pronto, bueno, aquí Daniela me está recordando la asistencia a las personas que están desde la virtualidad. Por favor, se nos presentan muy bellas. Nos dicen, yo soy la abuelita de tal paciente, la mamá de tal paciente, pero eso a nosotros, a pesar de que lo valoramos mucho, no es suficiente porque debe de quedar un registro de asistencia. Y el primer comentario es el registro de asistencia y dice registro charlas para cuidadores. No es sino que le den un link a esa carpetica, ella se abre y ahí dice qué datos tenemos que colocar, que son poquitos datos, mínimo el nombre, para nosotros poder saber realmente a cuántas personas les está llegando y llevar un control. Mi mamá está conectada, está viendo el envío, ¿cierto? Y nosotros tenemos a mi hijo, pues le hemos criado las dos, entonces mi hijo y nieto hospitalizado. Ella me acabó de generar la pregunta por aquí, es muy extensa, entonces voy a tratar como de entender lo que ella quiere. Dice, a Michael ya le han generado varios diagnósticos como sociopatía, bueno, se me van, son varios, ¿cómo es? Trastorno mixto, no, sí, algo mixto, no me acuerdo, no, pero no es bipolar, de ansiedad mixto, ¿cierto? Entonces, dice, pero aún queda por determinar otro que según la psiquiatra puede ser TOC o esquizofrenia. La pregunta es, ¿los diagnósticos que le han dado anterior pueden ser los que desencadenaron el último que está por aclarar? Gracias. Bueno, entonces mira, los niños cuando empiezan con problemas en la conducta que han llevado a la consulta con el psiquiatra, pueden empezar teniendo diferentes manifestaciones que en la infancia de pronto no es muy fácil aclarar qué es lo que va a pasar en el futuro, porque pues nosotros, al igual que todos, no podemos predecir qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? Pues igual que todas las personas, sino que las enfermedades mentales tienen un curso que es longitudinal, o sea, es en toda la historia. Uno va viendo cómo se van manifestando las diferentes cosas que le pasan, especialmente a los niños, y cómo terminan siendo determinado trastorno o se resuelven cuando son adultos. Entonces, probablemente hay veces uno puede tener, por ejemplo, un trastorno de la conducta y adicional, en un momento puede haber tenido un trastorno de ansiedad y depresión a raíz de lo que le pasó por el trastorno de la conducta. Sin embargo, son diagnósticos que se van resolviendo y cuando cumple más o menos 18 o 20, se van aclarando las cosas. Entonces, no es que el diagnóstico lo haya llevado a tener una enfermedad mental, porque una enfermedad mental, como vimos, depende de muchas cosas que hayan confluido para generarla.
Y no, pues no es posible que un diagnóstico lo lleve a uno a tener una enfermedad, sino que seguramente pues ha sido la historia como se ha empezado a desarrollar la enfermedad y nosotros no podemos decir hoy, en algunos casos, este es el diagnóstico certero, porque como les dije, es una enfermedad que se debe ver en la historia. Entonces, por eso te dicen, es un diagnóstico probable de esto y esto, y si en el futuro cambia, pues te lo comunicarán también. Pero no es que los diagnósticos lo hayan llevado pues a una enfermedad. Otro de los asistentes virtuales hace la pregunta, mi paciente sale de alta y vuelve a presentar síntomas, ¿qué debo de hacer? Pues en caso de que, pues primero tenemos que mirar qué es lo que ha pasado con el medicamento y volver a consultar para poder mirar qué ajustes podemos hacer o si es necesario hospitalizar o pues cuál sería la conducta. Además de eso, si mi paciente tiene patología dual, cuando hablamos de patología dual es esquizofrenia y consumo o trastorno afectivo bipolar y consumo, ¿cierto? O sea, son dos enfermedades. Si el paciente sale, ¿qué es lo que mayormente ocurre? No se toma el medicamento y reinicia el consumo, no es que haya salido mal. Lo que pasa es que está consumiendo el medicamento, si lo está tomando, no lo está tomando de la mejor manera o no está haciendo el efecto esperado por el consumo. Entonces, la doctora Adelaida nos explicaba, son unas enfermedades que aquí manejamos la parte psicótica, pero ya el trastorno por consumo de sustancias sí tiene que ser en un proceso de rehabilitación. Y si eso ocurre, con seguridad el paciente va a seguir viniendo constantemente, pero es más motivado por el consumo. Una pregunta, si el niño que estamos hablando, de la mamá que está acá, buenas tardes, si el niño que tiene la muchacha que está acá, mi hija, ella es, pues un médico la diagnosticó con manía y acá nos dicen que es bipolaridad y esquizofrenia, pues las dos dual. Pero el niño en ese momento tiene déficit de atención. Uno le habla y él no escucha o no hace caso, muy desobediente. Quizás con esa enfermedad de la mamá también posiblemente puede llegar a, porque el niño ya diagnostica eso como esa déficit de atención, ¿no? Pues es mi pregunta. Bueno, sobre la manía, la enfermedad bipolar tiene como dos polos, que son la manía y la depresión. O sea que si a ti te dicen que alguien tiene manía, es porque tiene enfermedad bipolar y hizo un episodio de manía. ¿Sí queda claro? Pues es la misma enfermedad que se puede manifestar por manía o por depresión. Pero tener manía es lo mismo que tener un trastorno afectivo bipolar con un episodio maníaco. De pronto fue que no te dieron el nombre completo, pero si te dieron que tenía una manía es porque tiene un trastorno afectivo bipolar en episodio maníaco. Y sobre el niño, pues el trastorno de hiperactividad e inatención es un diagnóstico diferente al trastorno afectivo bipolar que lo manejan los psiquiatras infantiles y es muy importante hacerle seguimiento, recibir los medicamentos y las recomendaciones del psiquiatra infantil y después mirar qué pasa en el futuro. Como les hemos explicado, cuando uno cuida y da más factores protectores que factores de riesgo, o sea, sopesa lo que lo protege de los riesgos que ha tenido el niño por sus genes y por el consumo de la mamá en el embarazo, eso lo cuida y cuida el cerebro. Y lo protector muchas veces gana y el niño termina teniendo muy buen desenlace. Entonces es como darle más fuerza a todo lo que protege al niño y hacerle seguimiento por psiquiatría infantil. Bueno, ya damos por terminada. Yo sé que se generan muchas preguntas, también se generaron acá desde la virtualidad, pero ya es la hora de finalizar la reunión porque ya inicia hora de visita para ustedes que deben de desplazarse a los servicios. No quiero terminar sin agradecerles la presencia. Sin ustedes es muy difícil que nosotros pudiéramos darle continuidad a este ciclo de capacitaciones. Les recuerdo que en 8 días no tendremos reunión. Estén muy atentos porque se les estará informando, bien sea en el chat de los servicios o de manera virtual, para que ustedes se vuelvan a conectar porque vamos a hacer la programación
del ciclo de charlas para el segundo semestre de este año. Estas inquietudes que se siguieron generando y que de pronto no alcanzamos a dar respuesta, nos genera que empecemos de pronto las siguientes reuniones con temas que apunten a irles despejando estas inquietudes. Entonces, agradecemos nuevamente la participación de la doctora María Camila y de la doctora Adelaida. Muchas gracias, feliz tarde.